Bueno, en primer lugar, muchas felicidades. Presentaron una síntesis de la realidad de los adultos mayores y todos los problemas que presentan. Definitivamente el aspecto médico está muy bien abordado. ¿Qué tanto nos podemos apoyar en las políticas públicas en salud para lograr tener una mejor calidad de vida para el adulto mayor? Y no solo en el aspecto médico, hemos vivido por experiencia los que vemos por fuera de los gimnasios, no los que vamos, sino los que vemos por fuera de los gimnasios, cómo están llenos cada vez más de adultos mayores. Anteriormente estaban sentaditos en una mesa, alrededor de una mesa en un parque jugando dominó. En cambio ahora están haciendo ejercicio en los gimnasios. ¿Está preparado este tipo de personal para darles una orientación a qué tipo de ejercicio realizar, qué cuidados deben tener? Y así como esto, otras políticas públicas en relación al libre acceso en su casa, en los lugares públicos. ¿Se estará manejando? ¿Nuestros políticos están a la altura de esto? Bien, estaría tentado a decir que sí, pero la verdad es que no lo sé. Pero la realidad es que lo que hemos visto hasta la fecha de ganancia en términos de esperanza de vida no viene de la medicina, sino no de la medicina clínica, sino de los progresos que a través de los siglos se han dado, y sobre todo en el siglo XIX y XX, en el ámbito de la salud pública y el saneamiento ambiental en general, y de la mejora en las condiciones de vida de las poblaciones. Y esto lo hemos podido ver cada vez con más claridad, sobre todo con los estudios de cohorte que hoy en día existen y que nos permiten ver, por ejemplo, recién el año pasado se publicaron dos muy interesantes, uno inglés y otro danés, en donde demostraban cómo el momento en el que se instala la discapacidad, por una parte, y el momento en que se inicia el deterioro cognitivo o en donde aumenta la incidencia de la enfermedad cardiovascular, cada una de estas tres eventualidades se ha venido desplazando inclusive en generaciones separadas por espacios de tiempo tan pequeños como 10 años. Esto en el caso danés es particularmente impresionante. Y esto tiene que ver con modificaciones en el ámbito urbano, en el acceso a los servicios y en la calidad de vida en general. Es ahí donde estaría tentado a decir que sí, que las políticas públicas podrían incidir en ese sentido, pero luego nos preguntamos qué tanto es la política pública y qué tanto es la inercia de lo que viene sucediendo independientemente de las decisiones que tomamos. Aunque en el caso mexicano en particular, si tomamos el ejemplo del Consejo Nacional de Población y el manejo de la política demográfica en los años 70, pues es un caso de éxito indudable. Y si hoy en día tomáramos conciencia de estas circunstancias y del hecho de que está a nuestro alcance la posibilidad de prevenir o por lo menos diferir la discapacidad y la dependencia al retardar la aparición de la enfermedad crónica, pues hay muchas cosas que podemos hacer a ese respecto conforme entendemos cada vez mejor el rol de los determinantes económicos y sociales de la salud sobre la esperanza de vida y particularmente la esperanza de vida en salud. Todo lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido por ese lado. Y acá acabamos de ver la otra cara de la moneda, todo lo que está a nuestro alcance potencialmente y que a lo cual ni siquiera nos hemos aproximado en términos de ensayo, o muy poco, que es ya comenzar a manipular los mecanismos íntimos del proceso. Si hemos ganado otro tanto de esperanza de vida a través de la modificación del entorno, ¿cuánto podemos ganar a través de la modificación del medio interno? ¿Otro tanto? ¿Más? Quizás a partir de lo que la biología nos está mostrando y a través de manipulaciones tan simples como la transfusión, que es algo verdaderamente espectacular lo que hoy se publica, muy inquietante y que despierta toda una serie de cuestionamientos, pero además aquí otro problema también es a quién va a tener acceso a qué.
todos nos hemos podido beneficiar de los cambios benéficos en el entorno, pero ya que se trate de la manipulación genética o de la ingeniería, de la reingeniería de un individuo en particular a través de una variedad de intervenciones de medicina regenerativa, pues no cualquiera va a poder pagar eso. ¿Quién sí, quién no y por qué? Y, en fin, ahí hay toda una serie de cuestiones que surgen también ya desde una perspectiva ética y de justicia distributiva que cabe en un momento dado plantearse. Y en cuanto a la pregunta muy puntual de los gimnasios, pues no, definitivamente la gente no está capacitada. Y ahí hay riesgos. Es cierto que la actividad física es fundamental, es cierto que es necesario el llevar a cabo no solo actividad física aeróbica, sino trabajar la musculatura también para combatir la sarcopenia, pero también ahí tenemos que hacer un esfuerzo de difusión y de capacitación, indudablemente. Buenas noches, Martín Germán Martínez García, médico urgenciólogo. Oía en las noticias de hace pocos días o horas incluso, ¿verdad?, de que se estaba promoviendo que no se dieran apoyos económicos a personas con más de 3 hijos por parte de alguna secretaría que maneja dinero para ayudar a la población pues, con menores ingresos, ¿verdad? Eso me hace reflexionar, si se considera en el momento actual el uso de microabortivos, ¿verdad?, como la píldora del día siguiente o el aborto legal, y se tomara en cuenta a esas personas, bueno, para mí son personas, desde el momento en que se une espermatozoide con óvulo, pues son personas a las que por políticas, ¿verdad?, las políticas siempre inciden entonces en los números grandes, y si cupiera, ¿verdad?, la posibilidad de hacer un ajuste, ¿verdad?, de la esperanza de vida actual real, considerando pues esas políticas de salud, cómo estarían. Y por otro lado, en el curso de complejidad médica, por ahí el doctor Germinal Pocho, que es médico y después se ha convertido en físico, pero eso le permite ver o dar el curso incluso desde la perspectiva de los números. Algún día, hace un par de años que tomé ese curso, mencionaba sobre la posibilidad de que si estudiáramos placas de Peyer, pues ahí encontraríamos algo que podría, a la perspectiva de los especialistas aquí reunidos, encontrarse o pensarse sobre las placas de Peyer, y también por otro lado la tecnología de nanotubos de carbón, que me parece que están involucrados con un intento que lleva algo así como 3 años en España, en la Universidad de Barcelona, por tener una fármaco multidiana para Alzheimer y Parkinson. Bien, vamos a pedirle al doctor González que te aborde la primera pregunta, que se hace el ejemplo chino. Es interesante de a qué extremo se puede llevar la política de población. Sí, creo que casi todos sabemos que en China hasta hace poco se cambió la política de población del hijo único, solamente se permitía tener un hijo, y esto impacta, por supuesto, en todas las relaciones familiares y en la sobrevida que se tiene o en la esperanza de vida que se está ganando. El hecho de que puedan convivir 4 generaciones en un mismo hogar y que un solo individuo tenga que hacerse cargo de 4 que están en condiciones más envejecidas, pues obviamente está cambiando toda la relación. Vieron que no era algo positivo y creo que a mediados del año pasado cambiaron su política y ahora pueden tener 2 hijos. Entonces, cuando hacemos una política de población, cuando hacemos políticas públicas, de repente estamos pensando en hacerlo basado en evidencia científica y en tratar de mejorar las condiciones de la población. Sin embargo, no podemos entender cuáles serían esas consecuencias que se tendrían, y entonces no sé, resulta interesante pensar en todas esas políticas de población que se abordan, y cómo los temas son obviamente bastantes para analizarlos y desde diferentes perspectivas uno podría hacer cuidados.
Y quizás la doctora Arrieta pudiera, porque no lo tocamos y en realidad es otro ámbito también extremadamente importante, el de la inmunosenescencia. Bueno, las células están programadas para morir, ¿no? Entonces eso es un hecho. Y tienen la maquinaria para eso. Entonces, una de las cosas uno de los aspectos más estudiados en el campo del envejecimiento es la reducción de los telómeros, ¿no? Conforme avanza o conforme se envejecen las células, se disminuyen los telómeros. Y eso es parte de todo un proceso que se le denomina inmunosenescencia, ¿no? La célula sabe cuándo tiene que morir o está programada para morir. Entonces, una de las grandes teorías que se han estudiado y han implicado muchas cosas, desde que pudieran estar afectando esa programación. Puede ser desde aspectos de metilación del DNA, como lo habíamos comentado, hasta otros aspectos un poco más complejos, pero es una de las grandes teorías que se han estudiado y de las más exploradas por los gerontólogos, ¿no? Los especialistas que se encargan de estudiar el proceso biológico del envejecimiento. Sobre su pregunta de la nanotecnología, sí, se están desarrollando. Hay mucho interés en los investigadores biomédicos en estudiar biomateriales que pudieran utilizarse para aplicación tejido específica, ¿sí? Parece de ciencia ficción, pero ya lo están haciendo, y una de las cosas que se están haciendo es qué materiales o biomateriales se pueden utilizar para distribuirlos en torrente sanguíneo y que lleguen directamente al tejido donde no queremos. ¿Sí? Una de las enfermedades más, del grupo de enfermedades que más afectan a los adultos mayores son las enfermedades neurodegenerativas, entre ellas Parkinson y enfermedad de Alzheimer o otros tipos de demencia. Entonces, se están desarrollando estos biomateriales para ver costo-beneficio y cómo poderlos introducir. Sin embargo, todavía está en una fase muy, muy preclínica. Sí, hay muy poquitos estudios donde sí se están estudiando a nivel preclínico, pero es en modelos animales, en roedores principalmente. Y lo que sí se está utilizando más y que ya están en etapas de ensayos clínicos, como el último caso que mencioné, es la liberación de partículas virales no patogénicas, que esas se pueden administrar a tejido específico, ¿sí? Y que están teniendo datos muy prometedores. Sin embargo, pues todavía requieren de estudios más avanzados y más amplios para poder utilizarlos ampliamente. Y quizás podemos dar la palabra ahora a la audiencia remota por internet. Gracias. Bien, vía internet tenemos varios países y entidades de la República. Hay múltiples felicitaciones, varias preguntas, hemos seleccionado algunas de ellas. El doctor Cruz, del Distrito Federal, pregunta: ¿cuáles son los aspectos bioéticos más importantes en la atención geriátrica? Bien, creo que no es sencillo abordar el tema en un corto tiempo. Las implicaciones bioéticas del proceso de envejecimiento, visto desde la perspectiva que estamos abordando el día de hoy, tiene que ver más con la longevidad extraordinaria y sus potenciales implicaciones, y algo avanzaba ya a ese respecto en el comentario precedente, en términos de hasta qué punto el que, en el supuesto de que el conjunto de la población pudiera avanzar en ese sentido, la distribución de los recursos tendría que modificarse sustancialmente. Y en el ejercicio que les mostré de la revista Health Affairs, por ejemplo, se refieren al impacto que la ganancia en esperanza de vida de 18 años que pudiera conseguirse, hasta qué punto impactaría en el presupuesto del Medicare y cómo tendría que modificarse. Ahora, suponiendo que efectivamente se logra no solo prolongar la esperanza de vida, sino prolongar la esperanza de vida en salud, pues también se podría hacer una modificación en el momento de la vida en que se entra a ser beneficiario de ese tipo
de servicios. Pero ahí hay diferentes escenarios que habría que considerar. Por otra parte, la consideración de quién tendría en un momento dado acceso al beneficio de terapias para prolongar la duración de la existencia de costo elevado, y hasta qué punto es razonable una inversión cuantiosa en la investigación dirigida a ese propósito si no tenemos claras las expectativas de poder trasladarlo al beneficio de un mayor contingente. En fin, las preguntas son muy diversas. Gracias, doctor. El doctor Muñoz, del Distrito Federal, dice, ¿qué tipo de recursos humanos deben formarse para este tipo de atención en el mediano y largo plazo? Creo que voy a responder también porque soy el único geriatra en la mesa, pero de manera muy sucinta. Tenemos claro de que en el momento presente es imposible formar el número de especialistas que serían necesarios ya al día de hoy, y que tenemos que trabajar, y de hecho así lo estamos haciendo, en el desarrollo de las competencias geriátricas en el conjunto de los profesionales de la salud. Gracias, doctor. La próxima sesión conjunta será el martes 13 de mayo a las 19:30 horas con la Fundación Academia Sculap México. El tema, participación de la industria en la seguridad del paciente. El coordinador será el académico doctor Jorge Pérez Castro y Vázquez, subcomisionado médico de CONAMED. El buen uso de los equipamientos asegura la atención del paciente, a cargo del licenciado Paulo Vanevigius, División Healthcare de México. El impacto de los medicamentos de calidad en la seguridad del paciente, a cargo de la doctora Julia Lorena González Miranda, gerente de Medical Affairs Johnson & Johnson. El costo-beneficio de la terapia de infusión segura en las instituciones de salud, a cargo de la ingeniera Paulina Escobedo Solórzano, directora comercial de Brown Medical de México. Habrá preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas felicidades. Presentaron una síntesis de la realidad de los adultos mayores y todos los problemas que presentan. Definitivamente el aspecto médico está muy bien abordado. ¿Qué tanto nos podemos apoyar en las políticas públicas en salud para lograr tener una mejor calidad de vida para el adulto mayor? Y no solo en el aspecto médico, hemos vivido por experiencia, los que vemos por fuera de los gimnasios, no los que vamos, sino los que vemos por fuera de los gimnasios, cómo están llenos cada vez más de adultos mayores. Anteriormente hoy en día existen y que nos permiten ver, por ejemplo, recién el año pasado se publicaron dos muy interesantes, uno inglés y otro danés, en donde demostraban cómo el momento en el que se instala la discapacidad, por una parte, y el momento en que se inicia el deterioro cognitivo, o en donde aumenta la incidencia de la enfermedad cardiovascular. Cada una de estas tres eventualidades se ha venido desplazando, inclusive en generaciones separadas por espacios de tiempo tan pequeños como 10 años. Esto en el caso danés es particularmente impresionante. Y esto tiene que ver con modificaciones en el ámbito urbano, en el acceso a los servicios y en la calidad de vida en general. Y es ahí donde dudo, estaría tentado a decir que sí, que las políticas públicas podrían incidir en ese sentido, pero luego nos preguntamos qué tanto es la política pública y qué tanto es la inercia de lo que viene sucediendo independientemente de las decisiones. No lo sé, pero la realidad es que lo que hemos visto hasta la fecha de ganancia en términos de esperanza de vida no viene de la medicina, sino no de la medicina clínica, sino de los progresos que a través de los siglos se han dado, y sobre todo en el siglo XIX y XX, en el ámbito de la salud pública y el saneamiento ambiental en general, y de la mejora en las condiciones de vida de las poblaciones. Y esto lo hemos podido ver cada vez con más claridad, sobre todo con los estudios de cohorte que hoy... Sentaditos en una mesa, alrededor de una mesa en un parque jugando dominó. En cambio ahora están haciendo ejercicio en los gimnasios. ¿Está preparado este tipo de personal para darles una orientación a qué tipo de ejercicio realizar, qué cuidados deben tener? Y así como esto,
otras políticas públicas en relación al libre acceso en su casa, en los lugares públicos. ¿Se estará manejando? ¿Nuestros políticos están a la altura de esto? Bien, estaría tentado a decir que sí, pero la verdad es que no.